Hola, vamos a revisar esta tarea que está enfocada en primer año básico, es el objetivo 1, y el foco está en la habilidad de argumentar y comunicar. ¿Qué es lo que se busca en esta tarea? Que el estudiante primero observe la imagen y plantee ciertas hipótesis en torno a de qué cree que se va a tratar esta tarea que va a tener que realizar, qué es lo que va a tener que buscar, qué elementos tiene la imagen que le permite entender o ir guiando o ir anticipando en el fondo qué es lo que va a tener que hacer, qué va a resolver, y plantea 3 preguntas. ¿Cuál es el edificio que tiene menos ventanas? ¿Cuántas ventanas tiene el edificio azul? ¿Y cuántas ventanas hay en el edificio más grande? Se plantean estas 3 preguntas y la idea es que se distribuya a los estudiantes, si está en contexto virtual, se distribuya a salas, o queden ahí trabajando en silencio, cada uno en su estrategia, y que pueda resolver este problema no solo respondiendo estas preguntas, sino que también planteando cuál fue el paso a paso que realizó para poder llegar al resultado. Eso es lo más importante que va a tener esta tarea. Entonces, se le da el tiempo a los estudiantes para que resuelvan de manera individual o en parejas o grupal, dependiendo del contexto. Y luego de eso, se escoge, uno puede, depende de la modalidad en la que se esté, a lo mejor ir viendo, ir monitoreando qué estrategia está utilizando el estudiante, o cuando ellos compartan la resolución, ver qué estrategia utilizaron, y en función de eso organizar para que ellos mismos puedan presentar esta estrategia a sus compañeros. Ellos mismos puedan presentar esta estrategia a sus compañeros contando el paso a paso, cómo realizaron, qué es lo que observaron primero, qué elementos le llamaron la atención, y desde ahí cómo fueron respondiendo cada una de estas preguntas. Tenemos 3 espacios, y además se plantean 2 preguntas adicionales que dice cómo llegaste al resultado, y puedes compartir la estrategia que utilizaste. Entonces, si yo comparto el link con los estudiantes y les doy acceso al Jamboard, ellos van a poder manipular esta información que está acá, esta diapositiva, con el bolígrafo, y ellos van a ir contando cuál es la estrategia que utilizaron. ¿Cuáles son las estrategias que a nosotros nos pueden aparecer en esta tarea? Que el estudiante pueda haber contado de uno en uno, ¿cierto? Primero, a lo mejor cuando dice cuál es el edificio que tiene menos ventanas, observó a lo mejor por dimensiones, ¿cierto? El más pequeño, y contó las ventanas. ¿Cómo las contó? Eso es lo que a nosotros nos importa. Puede haber sido de uno en uno, entonces puede el estudiante al momento de representar su resolución, puede ir tachando cada una de las ventanas, ¿sí? O el estudiante también puede plantearlo, y el mismo docente es quien va tachando y va marcando, en el fondo representando cuál fue ese paso a paso. Pero también puede el estudiante haber utilizado una estrategia en donde fuese agrupando de 2 en 2, ¿cierto? Entonces, si nos vamos al edificio azul, podemos ir encerrando tal vez en un óvalo o tachando también 2 cuadrados para que en el fondo nos vaya representando que fuimos contando de 2 en 2. Otra opción sería que el estudiante haya, vamos a ver el edificio más grande, el estudiante haya ido contando o de 5 en 5 o de 10 en 10. ¿Sí? Puedes haber sido tomando 5 ventanas y ahí desde ahí contar de 5 en 5 hasta completar, sumando la ventana que quedaba sola. Y la otra también, que es muy similar a esta y que en el fondo los vincula porque están agrupados, es que el estudiante haya contado de 10 en 10. Entonces, que cuente primero de uno en uno para determinar cuántas ventanas hay en cada una de estas columnas, de estos grupos, y al identificar que son 10 y que las demás son similares, los agrupa y entonces dice son 10, 20, 30, 40, 50, 60 y así cuenta, ¿ya? Y va sumando los elementos que faltan, agregando 5 y agregando 1. Con esas estrategias probablemente nos vamos a encontrar. Puede que un estudiante use otra estrategia, y esos son elementos súper valiosos a la hora de trabajarlo con los estudiantes, porque les permite a ellos ver que hay diferentes rutas para resolver el mismo problema. Entonces, tenemos el espacio para que el estudiante 1 resuelva y comparta su paso a paso, para que el estudiante 2 también comparta, y el estudiante 3.
Entonces, una vez que cada uno de estos estudiantes, que yo a lo mejor los escojo estratégicamente viendo que la estrategia se diferencien, yo me voy luego de eso a consolidar las ideas. Entonces, a partir de lo que dijo el estudiante 1, 2 y 3, yo, a partir también de mis conocimientos y de lo que yo espero que ellos aprendan en esta clase, voy y estructuro en el fondo cuáles son las diferentes rutas para poder resolver este problema y cuáles son los posibles errores con los que se pueden encontrar en cada una de ellas a partir de lo mismo que ellos cuentan en su resolución. Entonces, desde ahí uno va consolidando lo que ellos dijeron, toma esos elementos y lo conceptualiza en el fondo para que ellos tengan un conocimiento más estructurado, que sea un foco común para todos. Entonces yo termino de consolidar las ideas y cierro con una evaluación. Esta evaluación va a depender de nuevo del contexto. Yo puedo hacerla de manera individual, grupal, en parejas, tal vez lo puedo hacer en el momento, ¿cierto? Y pedirle a alguien, algún voluntario que lo resuelva, que vaya tachando y que me diga cuántas manzanas hay en total. Entonces, a partir de las estrategias que vio de sus compañeros, más la consolidación que hizo la docente o el docente, elige una de esas estrategias a la que le parezca más pertinente y lo resuelve. Entonces, con esto, yo evalúo los aprendizajes que trabajaron en las láminas anteriores y ya puedo dar por cerrada esta tarea. Entonces, ¿qué es lo que espera este objetivo? Que haya un conteo de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, y con esto lo estoy logrando.